Igualmente empiezo la grabación. Recordemos que son pues varias las personas las que no pueden asistir por hora, pero igualmente pues después se benefician de la grabación. Recuerden que la idea del espacio de hoy es que se animen a participar bastante, porque el espacio justamente está diseñado para que sea algo más tipo staff, hablando más del caso que vamos a tratar. Recuerden que vamos a revisar anamnesis, después las evaluaciones y vamos a llegar como a pues a las hipótesis diagnósticas y luego a una conclusión. Si pueden, me cuentan por encima de qué semestres están en esta reunión. Si hay alguien de maestría. Estoy en segundo semestre y tengo clases de tercer semestre también. Listo, súper. Igual veo que hay otros que sí son de maestría, entonces la idea es pues que sea una revisión de caso clínico, no tan únicamente, digamos, teórica, ¿cierto? Sino que intentemos llevar todo a lo más básico posible. Entonces la idea es, por un primer lugar, revisar la anamnesis, todos los apartados que se incluyen. En segundo lugar, la idea es resaltar aspectos relevantes de esa anamnesis y a partir de estos aspectos formular unas hipótesis iniciales. Recordemos que siempre nos han dicho que la anamnesis es la parte más importante pues, de cualquier evaluación clínica, que de ella se saca pues, una impresión diagnóstica inicial y lo que se busca es después contrastar. Después vamos a planear una evaluación neuropsicológica, ver quiénes se animan a decirnos qué sería importante utilizar en la evaluación, revisar la evaluación que se aplicó y después, así como en la anamnesis, destacar los resultados más relevantes. La idea después es contrastar la la hipótesis inicial de la anamnesis con todo lo que vemos en la evaluación neuropsicológica y hacer una revisión de unos aspectos importantes cuando se habla de hacer este tipo de diagnósticos. El orden es el siguiente. Vamos a, en primer lugar, tener como tal todos los temas de la anamnesis, después todos los temas de la aplicación de pruebas, y la idea es que por tiempo primero veamos toda esa información y yo doy espacios específicos para hacer las preguntas o los comentarios específicos respecto a esta evaluación de este paciente. Bueno, me cuentan ahí si ya están viendo. Sí, ya se ve. Listo, perfecto. Entonces, este es un paciente de 8 años y 10 meses, masculino, es natural de Río Negro, vive en Santuario. Él es diestro, está ahora mismo escolarizado y está en tercero de primaria. Nos cuentan que además de pasar el tiempo estudiando, pues también entrena fútbol porque es algo que le gusta mucho, incluso está en un equipo pues, de allí de Santuario. A él lo manda la evaluación neuropsicológica el neuropediatra, porque presenta principalmente problemas de atención. Entonces ya digamos que desde ese tema de el motivo de consulta y la remisión ya uno tiene pues claridad frente a unos posibles diagnósticos. Él vive con su mamá, con el papá y con dos hermanas mayores de 17 y 19 años. Comenta la familia que el ambiente en la casa es variable, a veces es tranquilo, otras veces es conflictivo, y que eso se explica principalmente porque aunque la mamá es la principal figura de autoridad, no le hacen caso, como que se la pasan por la galleta como dicen, no le obedecen las órdenes, ella da instrucciones y no las siguen, entonces eso hace que el ambiente no siempre sea tan tranquilo. Dicen que al niño lo castigan restringiendo el acceso a las actividades que le gustan, ver televisor, jugar con los amigos en el parque, ir a los partidos de fútbol, pero igualmente ven que no es como que tan útil esos castigos que utilizan. Nos cuentan que él es producto del tercer embarazo, que requirió manejo por riesgo de parto prematuro y al final el nacimiento fue a las 35 semanas, nacimiento prematuro por cesárea. Él estuvo hospitalizado después de nacer durante 13 días, nos cuentan que al inicio en UCI, en unidad de cuidados intensivos, y luego como a los 5 días pasó a unidad de cuidados especiales, algo más leve, pero después tuvo que retornar a UCI. En general explican que fue por una bacteria que se dio en el hospital y que afectó a varios recién nacidos, pero no dan mayor información, ni tampoco cuentan que eso haya sido como algo que dejaron las consecuencias relevantes. Frente al neurodesarrollo, reportan que todo ha sido normal hasta el momento, gateo a los 9 meses, marcha a los 14 meses, y en términos de desarrollo del lenguaje también todo ha sido sobre lo esperado. En el colegio, él está en tercer grado, no ha repetido ni perdido ningún curso, pero sí se quejan mucho de él en el colegio, principalmente que porque se desconcentra mucho.
que interrumpe las actividades, que se levanta del puesto, que conversa con los compañeros, que una que otra vez ha perdido útiles escolares, que se atrasa con frecuencia y que una que otra vez es que trabaja al ritmo esperado. Y que sobre todo que cuando son trabajos en grupo se dispersa mucho, que en general tiene buena relación con los compañeros del salón y que a nivel de aprendizaje ha tenido dificultades tanto para la lectura como para la escritura. Para la lectura dicen que la fluidez en la lectura es bajita, comprende poco lo que lee y no tiene muy claro si confunde algunas letras con otras. Frente a la caligrafía dicen que es poco legible, que no maneja los espacios, que omite letras y que parece que escribe más grande de lo que debería. Pero dicen que en matemáticas sí le va bien. Cuando se pregunta por todo lo cognitivo, destacan que tiene muchos problemas atencionales en general, que no se concentra durante mucho tiempo, que alrededor de 10 minutos después de iniciar una actividad ya la suspende y se va a hacer otras cosas. Que cuando lo ponen a hacer tareas en la casa, tiene que estar supervisado porque si no, se pone a hacer otras cosas o no termina rindiéndole el tiempo. Dicen que de la memoria está bien, pero que a veces tiene olvidos más por inatención o porque tiene poca motivación de lo que aprende, principalmente en temas del colegio. A nivel de lenguaje, inoxias y praxias, dicen que todo está pues, dentro de lo esperado, pero sí comentan una disfunción ejecutiva en el día a día. Dicen que es muy rígido con lo que él piensa y se pone muy terco como con su perspectiva, que es desorganizado, que le cuesta planear cuando le dan una serie de pasos, que es bastante impulsivo. Cuando se indaga a nivel emocional y comportamental, dicen que es un niño feliz, se intenta interrogar y pues dicen que no hay síntomas depresivos, pero sí comentan algunos síntomas ansiosos, que se come las uñas, también creo que comentaban que tenía conducta de excoriación, que tiene que tener todo de inmediato, que repite muchas veces las cosas, que también parece que se anticipa a los eventos y tiende a pensar más bien en un sentido catastrófico, que tiene muy baja tolerancia a la frustración, se irrita fácil y que destaca mucho su conducta hiperkinética, que mantiene pues con energía, que cuando se espera que esté quieto en las tareas, él se para y se pone a hacer otras cosas. Dicen que duerme bien, pero que tiene pesadillas ocasionales y que ha tenido que ser manejado con medicamento, que gracias a eso es que ya está durmiendo mejor. Frente a la alimentación, dicen que come bien, tiene buen apetito, no ha variado a lo largo del tiempo. A nivel adaptativo, nos dicen que para su edad, pues está bien en cuanto a las actividades básicas de autocuidado y las instrumentales. Él se logra amarrar los zapatos. Durante su área residencial, que es rural, se moviliza solo a casa de vecinos, al colegio que igualmente queda cerca, es un camino que ya está bastante reconocido, es bastante autónomo pues para su edad. En cuanto a los antecedentes personales y familiares, nos cuentan que el niño sufre anemia, que está pues en manejo por ese mismo tema, que ha tenido 3 cirugías de adenoides, amígdalas y tubos de ventilación y que el medicamento que toma es ácido valproico. Por parte de la familia nos cuentan que la mamá tiene síntomas de ansiedad y que en general en la familia sufren de tiroides y diabetes. Y algo muy relevante es que nos traen algunas neuroimágenes y nos muestran que ha tenido en general 2 resonancias magnéticas y un electro. En la primera resonancia que le hicieron en el 2022 empiezan a encontrar como unas anormalidades en el tálamo, específicamente en el núcleo pulmonar derecho. Pero eso como que no lo logran definir bien a qué se debe, no saben si es por algo isquémico, si es por algo convulsivo, si es algún quiste. En general pues mencionan que no es nada grave. Le hacen un seguimiento al otro año, este año pues 2023, y ven que esa hiperintensidad que muestra la resonancia sigue normal, como que no ha crecido ni nada por el estilo. Igual comentan pues que no es como nada relevante, pero sí es algo a tener en cuenta. Le hacen un electro, que es en gran parte pues protocolario con estos pacientes pediátricos y aparece que es normal. Una parte muy importante a tener en cuenta en la anamnesis o agregar a la anamnesis es el examen mental y también anotar temas de la observación conductual durante la evaluación, porque muchas veces recibimos informes que el resultado, digamos que concuerda poco con el chico que uno ve en la evaluación o al momento de la consulta. Entonces es importante tener claridad de cuál fue el estado con el que llegó a la evaluación. Recordemos que en ese momento las evaluaciones se hacen en una sola jornada, que suelen ser de entre 2 horas y media, 3 horas,
incluso algunas se extienden a más tiempo, entonces es importante conocer en qué estado estaba el paciente en ese momento y cómo fue como tal la conducta durante toda la evaluación. Aquí encontramos que el chico llegó a la consulta dispuesto y era colaborador, tenía buen ánimo, se enfocaba en las tareas, a veces se distraía, pero cuando se le llamaba la atención volvía y se orientaba. Mantenía el contacto visual y su lenguaje claro y fluido, comprendía las preguntas e instrucciones que se le daban, mantenía las conversaciones y parecía que respondía bien a todo lo que se le preguntaba y a lo que se le pedía. Como tal, la observación conductual durante la evaluación, él demostró estar muy interesado y motivado. Parecía que hacía todo con su mayor esfuerzo, que se le gustó la evaluación, que respondía dando pues el 100%, cosa que es muy importante para estos casos, y que se le daban leves descansos. Al final la evaluación duró creo que 2 horas y media, le dio un total de 2 descansos, proponiéndole más descansos, pero él mismo pues decía que no, que con esos 2 era suficiente. Y fácilmente después del descanso de 5 minutos retornaba a la evaluación sin dificultades. Al contrario de lo que se quejaban, no demostró en ningún momento esa conducta hiperkinética, ni tampoco dificultades para seguir las instrucciones o los órdenes por tema de no quererlo hacer o contrariar pues al evaluador. Hasta el momento aquí tenemos datos de quién lo mandó, con quiénes vive, cuál es el tema del neurodesarrollo, el historial escolar y cognitivo, el estado actual emocional y comportamental, las habilidades adaptativas y los antecedentes y estos paraclínicos. En este momento, yo quisiera escuchar para ustedes qué aspectos les llama la atención de lo que se ha informado hasta el momento. Recordemos, por ejemplo, que este es un chico que tiene anemia, ¿cierto? No sé si eso de pronto les llama la atención. Tan joven y ya con esa condición. A ver si a alguien se le ocurre algún otro aspecto relevante o que quiera destacar. Persona que remite, motivo de consulta, la familia con la que vive, el medicamento que toma, las quejas cognitivas, el rendimiento académico. Bueno, yo les cuento que en el momento en que uno hace este tipo de anamnesis, tiene que ir cogiendo una serie de datos relevantes a tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso mío, me llamó mucho la atención que este paciente en particular estaba tomando el ácido valproico, y digamos que eso es algo que no tiene mucha explicación. Si ustedes saben, el ácido valproico es un medicamento antiepiléptico, un anticrisis, y él pues ni sufre epilepsia ni tiene nada pues como que requiera un tipo de manejo por este tipo de medicamentos. En ocasiones lo mandan, por ejemplo, para controlar el comportamiento, pero no es el caso del chico, no es que digamos que tenga un manejo pues conductual muy complejo. Podría ser como por la depresión. Por la depresión, pues. Yo tengo entendido que, por ejemplo, hay pacientes que tienen depresión y toman como ácido valproico, pero yo sé que es la madre, ¿cierto? Pero no sería como por ese hilo. Pues de pronto sería una explicación, ¿cierto? Y sería como preguntarle directamente al neuropediatra el motivo. Pero también he escuchado que muchas veces lo mandan porque en ese momento hay poco abastecimiento de otros medicamentos, ¿sí? Al chico ya lo perfilan mucho como con una condición, pero digamos que como tal no parece ser el medicamento más indicado incluso para manejar depresión, si es que es lo que él tiene, ¿cierto? En ese caso se recomiendan otro tipo de medicamentos. Otros aspectos pues, relevantes a destacar, si alguien tiene alguno en mente, para anotarlos. Si no, yo les comento al final cuáles fueron los que yo tuve como en cuenta durante toda la evaluación. Siempre es relevante, por ejemplo, el motivo de consulta, ¿cierto? Que eran quejas atencionales. Y que también a eso se le agregaba una conducta hiperkinética, como una hiperactividad pues, que se le llama más comúnmente.
También otro tema relevante a tener en cuenta eran las pautas de crianza de la familia. Y también todo este tema que tiene que ver con los hallazgos de neuroimagen, que al final le hacen seguimiento porque siempre genera dudas. A mí me gustaría saber, con este caso que les estoy comentando hasta el momento y que hemos revisado, qué hipótesis diagnósticas tienen hasta el momento, ya sean pues de semestres bajos o que estén en maestría o que estén en ya semestres altos de la carrera. ¿Qué se les viene a la mente con este tipo de perfiles? ¿Qué es lo más típico, lo que más escuchan, o qué es lo normal, que lo tiren hacia qué lado? Lo primero sería un TDAH combinado, pues al parecer tiene ambas modalidades, o podría ser problemas de aprendizaje específico. Claro, porque también se quejan en el colegio de que le va mal, Porque igual, ¿cierto? a nivel pues cotidiano es independiente, de acuerdo a lo que dicen. O sea que con eso tú qué descartas, porque es independiente. Descartaría una discapacidad cognitiva, por ejemplo, porque Sí. igual mira que lo mandan solo al colegio, logra hacer como mandados, entonces logra adaptarse un poquito. Las quejas principales son de atención, pero por la sintomatología de hiperactividad podría ser combinado, ya habría a ver si cumple todos los criterios. Claro que sí. Y tú dices hay algo muy importante, y es que si tiene problemas de aprendizaje, ¿por qué no es una discapacidad? Digamos que la claridad nos lo da el tema de que a nivel adaptativo él está bien, ¿cierto? Según lo que reportan. Bueno, no sé si se les vengan otras hipótesis diagnósticas al caso. Es decir, ¿por qué no un autismo? ¿Tiene algo que ver con autismo hasta lo que hemos dicho hasta el momento o no? Pues no tuvieron quejas a nivel de socialización, o sea, ni socialización, ni por lo menos contacto visual, logra de pronto acatar reglas, aunque se le dificulta un poquito, pero no hicieron quejas de, pues, relacionadas al autismo. Claro, cierto. Pues no nos dan un solo indicio pues que sea como algo por ese lado, entonces no tendría mucho sentido que vayamos pensando ese tipo de cosas. Me parece que con el TDAH combinado y los problemas de aprendizaje vamos bien encaminados. Parece que pues todo el mundo está de acuerdo, ¿cierto? Entonces, cuando ya tenemos esa anamnesis y ya tenemos esas primeras hipótesis diagnósticas, la idea es utilizar la evaluación neuropsicológica para contrastar esto. Entonces, dime tú, si tú ya piensas que es un TDAH, un problema de aprendizaje, ¿qué tendríamos que evaluar durante la evaluación? ¿Qué se te ocurre que sería importante evaluar? Pues yo no vi la edad del niño, ¿cuántos años tiene? Tiene 8 años y 10 meses. Pues lo normal es hacer un WISC y un ENI, y pues todas las pruebas del ENI, a ver cómo está a nivel atencional, a nivel de memoria, a nivel de todos los aspectos del lenguaje y de Eso. funciones ejecutivas. Básicamente una evaluación neuropsicológica completa que incluye inteligencia Sí, y dominio, ¿cierto? La otra pregunta era qué pruebas utilizar y pues tú ya nos das la respuesta, el WISC, que es como el gold standard para ese tipo de población, para evaluar inteligencia, y la ENI, que aquí es como una de las pruebas más utilizadas en general. ¿Qué esperarías tú encontrar en este paciente? Por ejemplo, sería normal que él tuviera una alteración nóxico o práxica. No mucho, ¿cierto? Más bien uno esperaría algo que fuera más acorde a todo este tema del que se quejan, problemas atencionales, problemas ejecutivos, problemas de esa índole, ¿cierto? Y lo importante es empezar a ser capaz de eso que se espera encontrar, contrastarlo con la hipótesis diagnóstica inicial. Igualmente, ahorita vamos a recordar que ese diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad es un diagnóstico clínico, es decir, no tiene que remitir a una evaluación neuropsicológica donde se demuestre que sí tiene problemas atencionales y ejecutivos, o evaluarle pues del 1 al 10 cuánta hiperactividad tiene como para hacer el diagnóstico, sino que con los ítems y los criterios diagnósticos
un profesional puede considerar el diagnóstico sin necesidad de una evaluación neuropsicológica. A comparación, por ejemplo, de lo que tú nos decías, los problemas de aprendizaje, sí se necesita una evaluación objetiva que demuestre que esas capacidades académicas están por debajo de lo esperado. Bueno, entonces la idea es mostrarles ahora la evaluación neuropsicológica, lo que aplicamos y mostrarles un poco, ya que hay personas de diferentes semestres del pregrado, cómo son estas pruebas, porque uno habla del WISC y dice que es para evaluar inteligencia, pero eso queda como un poco ambiguo. Ahí les pongo entonces, por ejemplo, que para evaluar la capacidad intelectual utilizamos el WISC, efectivamente. Ahí a la derecha vemos un poquito pues las imágenes que decidí poner sobre algunas pruebas que utiliza el WISC, la prueba de balanzas, la de cubos y la de matrices. Muy visual todo, pero digamos que es un poquito complejo poner aquí las del índice de comprensión verbal. ¿Qué encontramos con este chico? Que la capacidad intelectual es de 75. Si ustedes sabrán, ese índice está en un rango limítrofe o bajo, pues también que le llaman actualmente. Ese rango limítrofe es entonces lo que está entre una discapacidad intelectual o un coeficiente que da para una discapacidad intelectual y un coeficiente intelectual normal bajo. Es decir, está como que entre la rayita, entre para abajo y para arriba, ¿cierto? Entonces es normal que estos chicos tengan problemas en el aprendizaje, tengan problemas de atención, tengan como unas capacidades cognitivas más limitadas, como lo dice su nombre. Vemos que ese perfil en general es poco homogéneo. Vemos que su mayor fortaleza es en el reviso espacial, mientras que el razonamiento fluido y la velocidad de procesamiento son las áreas más bajitas, que también están en rango limítrofe. Como ese perfil es tan heterogéneo, tenemos la obligación de utilizar el índice de habilidad general y el de competencia cognitiva. Ese índice de habilidad general lo que hace es aislar toda esa inteligencia únicamente buscando evaluar lo que es comprensión verbal, visoespacial y razonamiento fluido. Es decir, lo que nos busca evaluar como lo ven acá, es ver cómo esa aptitud intelectual se ve menos influida por las dificultades en memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, y lo que vemos es que sí mejora significativamente. Pasa de ser un puntaje limítrofe a un puntaje normal bajo de 80 puntos. Y cuando se evalúa la competencia cognitiva, que hace referencia a esas pruebas de memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, continúa limítrofe. Igualmente, ya con el WISC 5 se hace una aclaración, y es que la inteligencia se compone de todas las diferentes escalas y procesos cognitivos que se evalúan. Entonces, esa habilidad general, que también se le llama pues capacidad general, no se cambia por el índice de la inteligencia. Entonces nos quedamos con ese índice de 75 puntos, que es limítrofe. El WISC es muy interesante porque también nos ayuda como a darnos cuenta de cuáles son las fortalezas de este paciente en cuestión. No les traje como más detallados los rendimientos en cada subprueba, pero en general este chico nos damos cuenta que por un lado tiene fortalezas en el área visoespacial y también tuvo otras fortalezas en lo que es, por ejemplo, el uso de memoria de trabajo con estímulos visuales en vez de auditivos, porque tuvo mejor rendimiento, por ejemplo, en lo que son span de dibujos en vez de dígitos. También este chico como tal tenía un mejor rastreo visual, tuvo un mejor desempeño en lo que es búsqueda de símbolos y no en claves. Entonces el WISC nos ayuda como a discriminar bien el perfil del paciente para después pensar en una posible rehabilitación. Entonces, primer dato relevante, capacidad intelectual en rango limítrofe. Para evaluar la atención, como tú dijiste, utilizamos una parte de la ENI, específicamente el apartado de la flexibilidad cognitiva, que es como el Wisconsin, que nos permite evaluar la concentración. ¿Cuántas veces ese paciente, después de llevar 5 respuestas, 6 respuestas, 7 respuestas consecutivas correctas, se equivoca? Eso lo que nos dice es que este paciente iba concentrado, iba haciendo bien el ejercicio y de la nada se despistó y se le olvidó en dónde iba. También aprovechamos la batería de inteligencia del WISC y sacamos algunas subpruebas para evaluar la atención, que son relevantes, y también utilizamos esta prueba de caras revisada. Si ven acá a la derecha, les pongo la imagen y lo que nos dan acá son grupos de 3 imágenes, 3 caritas, y lo que hay que ver es cuál de esas 3 tiene una diferencia. Pueden ser diferentes por los ojos, por la cara, por las pestañas, por el pelo que está hacia un lado o hacia el otro. Entonces tienen que hacer una discriminación visual e ir tachando pues cuál es la diferencia en 3 minutos que se les da de tiempo. ¿Qué encontramos? Que efectivamente pues este chico tenía problemas de atención, lo que se le llama disprosexia. Una disprosexia
más o menos generalizada, pero que mejoraba mucho cuando se empleaban estímulos visuales, porque por ejemplo le fue mejor en lo de caras que en otros ejercicios como claves o como retención de dígitos. Para evaluar la memoria utilizamos la figura de Rey, la evocación diferida a 30 minutos y también lo que es la prueba del TAMBI, que es de Arango-Lasprilla y es como una típica pues, evaluación de memoria con lista de palabras. Se le presentan 12 palabras al niño, armario, zapato, oreja, falda, ojo y las demás que ven ahí y se le dan 4 ensayos para que él se las logre aprender. ¿Qué se espera? Que obviamente con el pasar de los ensayos vaya aprendiéndose un mayor número de palabras. A los 30 minutos se hace la evocación diferida, que es que simplemente se le pide a él que nos cuente cuáles fueron las palabras de ahorita y él las evoca sin pistas. Y luego se hace un ejercicio de reconocimiento en el que se le dan 4 palabras. Una de esas 4 palabras es, por ejemplo, armario y otras 3 no hacían parte de la lista. Y lo que él tiene que hacer es decir cuál de esas 4 palabritas hacía parte de la lista y cuál era la que se estaba aprendiendo. ¿Qué encontramos? Que a nivel de memoria está bien, tiene un buen proceso de registro, un buen proceso de reconocimiento, pero que falla principalmente en la evocación a largo plazo, cuando a los 30 minutos se le pide que diga cuáles eran las palabras que estaba aprendiendo. Esto, más que ser un problema de memoria, se explica más por un problema de metamemoria, o más de algo relacionado con función ejecutiva, que él no se genera, por ejemplo, las pistas o las herramientas necesarias para poder evocar esa información que está aprendiendo, pero que lo que es memoria como tal está bien, tanto a nivel verbal como no verbal. Para evaluar praxis y noxias igualmente utilizamos otras pruebas porque no es el grueso, digamos, a contrastar en este paciente, entonces igual nos aprovechamos del WISC, de ese índice visoespacial y del diseño de cubos y de la copia de la figura de Rey para evaluar estas dos habilidades cognitivas y lo que encontramos es que están bien ambas, están bien desarrolladas. Para evaluar lenguaje, igualmente nos aventajamos de WISC con el índice de comprensión verbal y las dos pruebas que lo componen, de semejanzas y vocabulario. Ahí sí les traje una pequeña imagen de un solo ítem de semejanzas. Recordemos que en esta se le pregunta al paciente en qué se parecen dos objetos. El ítem 12, que pregunta en qué se parece el codo y la rodilla, y tenemos varias opciones de respuesta. De la N utilizamos denominación de imágenes, que se las puse, lo que él tiene que hacer es denominar cada una de esas imágenes que ve ahí, y también comprensión de un discurso, en el que se le lee un discurso, una historieta, y él tiene que responder una serie de preguntas. Y para evaluar comprensión más compleja también utilizamos el token test. Y lo que se encontró es que en general en el lenguaje le fue muy bien. Un buen desarrollo de la habilidad para denominación, un buen léxico, buena expresión verbal, buen uso del lenguaje para resolver problemas y hacer analogías. En general, pues logra responder bien las instrucciones, ya sea complejas o sencillas. Otro punto importante del que se quejaban eran las habilidades académicas. Entonces utilizamos la ENI para evaluar lectura, escritura y cálculo, que son las 3 habilidades más relevantes. Y también utilizamos el índice de razonamiento cuantitativo del WISC. Recordemos que este se compone de las pruebas de aritmética y de las pruebas de balanzas. Ahí les puse ya así 2 ejemplos de las balanzas. En esas balanzas él tiene que elegir cuáles de las opciones de abajo irían al signo de interrogación a partir de la información que le dan las balanzas. Y para hablar lectura, escritura y cálculo se utilizan estas pruebas que les demuestro acá. Una lectura en voz alta que después él tiene que responder unas preguntas, hacer una serie de cálculos, etc. ¿Qué nos encontramos? Recordemos que este chico decían que en lectoescritura estaba mal, pero en matemáticas estaba bien. Y lo que nos demuestran las pruebas es justamente lo contrario. En lectura y escritura está bien para su edad de escolaridad, con pues, leves fallos, principalmente la lectura es fragmentada por sílabas, entonces en vez de leer lobo, lee lobo, así fragmentando las diferentes palabras, que en escritura tiene fallas ortográficas, usa mal las mayúsculas, no utiliza acentos bien, separa bien algunas palabras, pero digamos que para su edad está dentro de lo normal y dentro de lo esperado. Mientras que en el cálculo sí tiene un desarrollo más bien bajito para su edad. Podríamos suponer que en ese colegio en específico el nivel en matemáticas es más bien regular, entonces por eso digamos que está dentro de lo esperado según los padres. Pero para lo que son las pruebas objetivas, sí está más bien bajito. Y por Luego último, una pregunta. sí, cuéntame. ¿Hay una edad específica límite para hacer esta prueba? ¿Cuál prueba en específico? Esta prueba de la que acabaste de hablar, porque dijiste que para su edad, pues no debería saber ciertas cosas. Pero por eso entonces pregunto cuál es el límite, pues, de edad o
¿O qué? ¿Sí me entiende? Sí, específicamente la ENI es de donde se sacaron esas pruebas que tú preguntas de lectura, escritura y cálculo. Esa prueba evaluó a población de los 6 años hasta los 17, 16. Entonces lo que te hace es que evalúa esa prueba y mira ese rendimiento de ese chico en cuestión, cómo se compara con los demás de su edad. Entonces no es que tú digas que hasta una edad puedes aplicar esta prueba, no, ¿cierto? Hasta los 16 la puedes aplicar. Pero para los 8 años, 10 meses que él tiene, se espera que tenga unos resultados específicos. Ah, ok, listo. Entonces es más como esa cuestión. No es que para la edad que él tiene se aplique esa prueba, sino que para su edad en esa prueba debería tener un rendimiento específico, ¿cierto? Y ese rendimiento es el que se compara para ver si está o no dentro de lo esperado. Y en este caso un cálculo específicamente pues no está dentro de lo esperado a comparación de la lectura y la escritura, que a pesar de tener ciertos fallos, pues digamos que son lo normal para un niño de 8 años, 10 meses, que está todavía en ese proceso de aprendizaje de lectoescritura y pues formalización y perfeccionamiento de esta habilidad. Cuando evaluamos función ejecutiva, utilizamos otras pruebas que ya les he comentado. Utilizamos flexibilidad cognitiva, Torre de México, que se las pongo, como la Torre de Hanoi, solo que utiliza únicamente 3 fichas y lo que busca es evaluar planeación, principalmente. También se evalúa fluidez semántica y fonológica. Y con esta prueba de caras, no solamente logramos evaluar la atención, que ahorita la vimos, sino también un índice de control inhibitorio. Es decir, este niño, si nos demuestra que va bien y logra discriminar bien las imágenes y las caras, los errores que comete se suponen que son más que son por poco control inhibitorio, por impulsividad. Entonces se hace un promedio y se mira que si puede tener fallas en ese control inhibitorio. ¿Qué encontramos a nivel ejecutivo? Que esas funciones están bien desarrolladas para su edad y escolaridad. A pesar de que la familia se queja en el día a día de que planea poco, es desorganizado, es muy rígido, las pruebas nos demuestran que tiene buen rendimiento. Eso ahorita lo podemos contrastar mejor. Otro apartado muy importante de la evaluación neuropsicológica son todos los aspectos emocionales y comportamentales. No solamente nos quedamos con lo que nos dice la familia, sino que es muy importante utilizar listas de chequeo y otros cuestionarios para indagar estos temas, con la familia, con el paciente y con el entorno escolar. Específicamente, se suele utilizar con frecuencia el BASC. ¿Y qué nos reportan? Problemas externalizantes, que es todo lo que el niño le demuestra a su entorno, como qué, como problemas de hiperactividad, algunos problemas de agresividad, problemas de conducta, también problemas internalizantes, como la depresión y ansiedad de la que nos hablaban ahorita un poco, y conductas de atipicidad, es decir, conductas que son poco frecuentes ver en un niño de esa edad. Problemas escolares, como las fallas atencionales que ya nos comentaban, y también dificultades de aprendizaje, y cuando el niño responde sus propias, cuando responde las preguntas que se hace, nos demuestra que tiene locus de control externo, o sea, toda la culpa la tira hacia afuera, siempre va de sus responsabilidades, y que más bien tiene una mala actitud hacia el colegio. Eso es muy relevante también. Les entregamos a los familiares unas escalas que seguían del DSM-5 para diferentes trastornos. Eso es lo que ahorita nos comentaban, hay que ver si nos cumple para inatención e hiperactividad. Esta lista de chequeo de TDAH nos muestra que la familia dice que 9 de 9 ítems de inatención los cumple completamente. Y también 7 de 9 de hiperactividad. Recordemos que si tiene más de 6 ítems, ya nos puntúa como para cumplir ese diagnóstico en principio. También evaluamos temas como trastorno negativista desafiante, trastorno distímico, trastorno de conducta que no cumple, pero cuando se evalúa trastorno de ansiedad generalizada, también la familia puntúa puntos significativos, tema que pues contrasta muy bien con el tema de la anamnesis, donde ya se quejaban de esto. Entonces, a resumen, los hallazgos que tenemos hasta el momento de la evaluación neuropsicológica son, por un lado, los cognitivos, una capacidad intelectual en el rango limítrofe, una falla atencional que principalmente tiene problemas con estímulos verbales o auditivos, unas fallas de metamemoria que le dificultan como tal manejar bien la información que memoriza, dificultades ortográficas con el uso de mayúsculas, de acentos, une palabras, y dificultades en todo el área aritmética o matemática. Pero por otro lado, todos los otros procesos están bien. La memoria, el registro de almacenamiento está bien, las habilidades de lenguaje están bien, las habilidades de reconocimiento y praxis están bien, y la función ejecutiva, al contrario de lo que uno esperaría, también está bien. Y todo el tema de la conciencia fonológica está bien desarrollada, cosa que pues
van contra lo que también se quejaban, que en lectoescritura iba ahí irregular. Otro tema importante es resaltar esas fortalezas. Recordemos que cuando vimos el WISC ya hablábamos de que el chico tiene fortalezas en la comprensión y manipulación de estímulos visuales, fue como su área de mayor desempeño, y también se beneficia de estrategias de reconocimiento, no de vocación libre como vimos ahorita. Muy importante también tener en cuenta todo el tema del BASC, tantos problemas internalizantes y externalizantes que tiene el chico y problemas en el colegio, y también todos esos hallazgos del déficit de atención y hiperactividad combinado y el trastorno de ansiedad generalizada. Entonces las preguntas son, bueno, ahorita pensábamos en un TDAH combinado y en un trastorno específico del aprendizaje. ¿Qué pensamos, por ejemplo, en este momento ya que vimos estos resultados? ¿Quién comentó ahorita el tema de la hiperactividad? ¿Qué piensa en este momento? Pues definitivamente cumple con ambos criterios, o sea, si es un TDAH combinado y como tiene un CI limítrofe, creo que no se puede diagnosticar un problema de aprendizaje, porque igual su CI explica el por qué tiene problemas en el colegio o problemas escolares. O sea que para ti sería, por un lado, el TDAH únicamente. Pues como diagnóstico sí, pero igual tiene dificultades para poder aprender por su CI. O sea, no sería diagnosticarlo como un trastorno específico de aprendizaje, pero igual es tener en cuenta que su capacidad o pues su coeficiente intelectual es por debajo de lo esperado para su edad. Claro, ¿cierto? Entonces tú nos dices que efectivamente sí cumple criterios para el TDAH. Y esa es la queja principal, entonces por ese lado digamos que vamos más orientados. Y que la otra hipótesis, que eran trastornos del aprendizaje, se explica más por la inteligencia, porque estos chicos con inteligencia baja o muy baja, con discapacidad intelectual o con capacidad limítrofe, es normal que tengan esos problemas, ¿cierto? Entonces digamos que esas son las hipótesis. Bueno, ¿alguien tiene otra idea? ¿Confirmaría otra hipótesis? ¿Considera otras cosas? Bueno, la idea es entonces no únicamente basarnos en esto, sino que cuando hablamos de pacientes y hablamos de llegar a una conclusión diagnóstica que ya pasa de ser una hipótesis a una impresión y una conclusión diagnóstica, ser realmente muy académicos y buscar en la bibliografía, buscar referencias en la literatura, leer el DSM. Entonces, en primer lugar, lo más claro en este paciente es el tema del funcionamiento intelectual limítrofe. Sí es un diagnóstico para el DSM, pero está en una categoría por allá olvidada de otras circunstancias de la historia personal, y lo que nos dice este diagnóstico es que esta categoría se puede utilizar cuando la capacidad intelectual límite del individuo es el objeto de la atención clínica, o bien tiene un impacto sobre su tratamiento pronóstico. Es muy importante entonces tener en cuenta que esta sola condición ya involucra muchos aspectos, como tú decías. Solamente por esto ya digamos que no se podría pensar tan fácilmente o claramente en un trastorno de aprendizaje, ¿cierto? Ahora revisemos el tema del TDAH. Cuando nos vamos a la literatura, no sé si ustedes ya han tenido clase con Daniela Sánchez, que es autora de este artículo, con Liliana Alvarado, una neuropsicóloga que antes trabajaba en la universidad, y Diego Restrepo, que es el ex decano de la facultad, nos muestran en un artículo de neuropsicología de la inteligencia limítrofe que hasta casi el 70% de estos pacientes tienen comorbilidades, y que la comorbilidad número uno de estos pacientes con capacidad intelectual limítrofe es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y que casi que uno de cada dos chicos con inteligencia limítrofe lo presentan. Entonces uno diría, listo, entonces efectivamente parece que es una capacidad intelectual limítrofe con un TDAH. ¿Así vamos bien, o digamos que hay alguien que tendría otras consideraciones? O que diga que todavía le suenan otras cosas como para contrastar esa hipótesis, que todavía no serían del todo seguros. Bueno, parece que como que estamos muy fijos con esos diagnósticos. Entonces veamos cuáles son los criterios del TDAH. Según el DSM, los criterios A, que como vimos ahorita fue la familia la que marcó que cumple el 9 de 9, nos dice lo siguiente:
Patrón persistente de inatención, hiperactividad e impulsividad que interfiere con el funcionamiento del desarrollo, que se caracteriza por uno o dos. Primeros criterios son de inatención. Nos dicen que tienen que presentarse al menos 6. Y nos puntó todos, que con frecuencia falla en prestar la debida atención, que con frecuencia tiene dificultades para mantener la concentración, que con frecuencia parece que no escuchara, que no sigue bien las instrucciones, que se le dificulta organizar sus tareas, que con frecuencia evita la exigencia cognitiva, que con frecuencia pierde útiles o tareas o no lleva los cuadernos, con frecuencia se distrae, que con frecuencia olvida las actividades cotidianas, hacer tareas, diligencias, etc. Y también nos dice que cumple 7 de los 9 criterios para hiperactividad e impulsividad, que juguetea con o golpea las manos o los pies o se retuerce en el asiento, que se levanta del puesto, que corretea o trepa en las situaciones que se espera que no lo haga, que con frecuencia está ocupado o actuando como si lo impulsara un motor. Bueno, de aquí nos cumple 7 de 9, pero es muy importante cuando vamos a dar un diagnóstico revisar todos los criterios, no únicamente lo que sí cumple. Cuando nos hablan del criterio B, dice que tiene que presentarse estos síntomas antes de los 12 años, eso lo cumple, él tiene 8, que varios síntomas de inatención y hiperactividad están presentes en 2 o más contextos, lo están porque se quejan de eso en la casa y en el colegio, que existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento cotidiano, y así es, al final lo mandan a evaluación porque está teniendo problemas principalmente por eso. Pero luego el criterio D nos dice, los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia o de otro trastorno psicótico, y no se explican mejor por otro trastorno mental. Por ejemplo, trastornos del estado de ánimo como algo depresivo, trastornos de ansiedad, trastornos disociativos, intoxicación, abstinencia en sustancias. Este punto, entonces ustedes dirían, ¿nos confirma para el TDAH o hay algo que de pronto llama la atención en este caso? A mí, por ejemplo, en este caso en concreto me llama mucho la atención lo que les comenté ahorita, que el chico está tomando ácido valproico, que el chico parece que se maneja en una familia en la que no hay buenas pautas de crianza, que el chico sí tiene como que unos síntomas de depresión y de ansiedad bastante importantes, que el chico tiene ese hallazgo en resonancia, pues que dicen que inofensivo, pero digamos que eso no está del todo claro. Entonces, si nos vamos guiando más por este punto, listo, ya hicimos el rastreo de qué es lo que involucra una capacidad intelectual limítrofe, qué es la capacidad limítrofe para el DSM y vimos los criterios de hiperactividad. Vámonos a investigar un poquito más sobre esas otras características. Cuando nos ponemos a buscar, hay un artículo muy interesante del doctor Jaime Carrizosa, que es neuropediatra de aquí de Colombia, que trabaja en Medellín. Él nos dice lo siguiente: esos medicamentos antiepilépticos con frecuencia afectan casi la mitad de las variables neuropsicológicas y que en general el fenobarbital y las benzodiazepinas son las que mayor perjuicio generan. Y habla muy específicamente del ácido valproico en repetidas ocasiones y dice que generan déficits como tal cognitivos, déficit de retentiva, que en general cuando le quitan a los pacientes estos medicamentos mejoran en las pruebas de atención, y que en general todos los antiepilépticos generan efectos neuropsicológicos adversos. Y tras preguntarle a varios profesionales, ninguno podía decirme a ciencia cierta por qué le estaban mandando ese medicamento. Entonces queda la duda, esas quejas atencionales, ¿será que de pronto se están empeorando por el medicamento que toman? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será algo relevante o es algo que no importa y lo dejamos pasar? Yo Es creo que hay que importante. tenerlo en cuenta por los efectos adversos que pueden surgir del medicamento. Creo que alguien más iba a hablar, ¿no? No, lo mismo. Ah, bueno, lo mismo. Sí, efectivamente, hablamos ahorita de que ese medicamento es un anticrisis, un antiepiléptico, y en general los antiepilépticos son medicamentos muy complejos, que, pues como ven en este estudio y en muchos otros, sí generan efectos o consecuencias cognitivas. Entonces, digamos que, como les digo, nadie da una justificación de por qué este chico en cuestión manejaba medicamentos anticrisis. Entonces,
Ahí hay una simple cosa que nos genera mucha discordancia con un tema como lo que es el déficit de atención y hiperactividad, porque podría estarse explicando por otro motivo. Luego, también me llamó mucho la atención el tema de la anemia, y me puse como a leer un poco de anemia y cómo eso afecta a la cognición, y encontré que hay una anemia específica, que es la anemia de células falciformes, que genera una sintomatología clínica igual a un TDAH, ¿cierto? Entonces uno se pone, se encarreta con eso, parece que efectivamente los pacientes con esa condición de anemia de células falciformes pues tiene ese cuadro clínico. Me puse a investigar más en la historia clínica del paciente, pero no es ese tipo de anemia, pero igual es como algo relevante a tener en cuenta. O sea que digamos que por ese lado no nos explica pues como ese tema. Pero también me llama la atención muchas otras cosas del caso en cuestión. Hay unas pautas familiares de crianza muy poco estructuradas, muy desreguladas. Parece que esa casa pues en el día a día es más bien caótica y que no le imponen muchas normas al chico. Entonces no lo obligan como a ser tan consciente del colegio y de otras cosas. Esos hallazgos de neuroimagen al final son en el tálamo, y el tálamo recordemos que es una estructura fundamental en general en la cognición y en todo el sistema nervioso central, y que también hay síntomas de ansiedad, y el mismo DSM nos dice que una de las cosas con las que se tiene que contrastar cuando se encuentra un TDAH o se piensa en TDAH es que hayan síntomas de trastorno de ansiedad, y el niño recordemos que nos dijeron que sí cumplía criterios para un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces son muchos aspectos que a uno lo dejan como con muchas dudas de será que sí es un TDAH o será que de pronto se explica por otras cosas, ¿sí? ¿Ustedes entonces qué piensan? Para terminar demostrando como mi impresión diagnóstica e hipótesis. ¿Qué tiene el niño? ¿Qué descartamos y qué confirmamos a pesar de todo? Por un lado, ¿qué piensan del tema del TDAH? Lo confirmamos porque papás dijeron que sí tiene inatención e hiperactividad y está en edad y le afectan varios ambientes, o no por el momento. ¿O qué hacemos con ese tema? O por ejemplo con el tema de la capacidad intelectual. Ya vimos que sí puede ser un diagnóstico, ¿cierto? Bueno, les voy a comentar entonces cuáles fueron las conclusiones de impresión diagnóstica personal profesional, que al final la intenté contrastar con varios otros profesionales y digamos que estuvimos de acuerdo. Recuerden que cuando se llegan a las conclusiones en el informe neuropsicológico no solamente se dice TDAH no, porque esto y tiene capacidad intelectual limítrofe y punto, no. Recuerden que las conclusiones es el apartado más relevante de la evaluación neuropsicológica, del informe, porque es la parte que neuropediatras, neuropsiquiatras, en general todo el personal de salud y también otros profesionales y tema como el colegio, los profesores, los docentes de apoyo, es a lo que más van a ir a leer y a centrarse. Entonces, ese es el párrafo, el pedazo y la parte de la evaluación y del informe más relevante, al que más ficha le tenemos que poner, y debemos incluir todo lo que más podamos para llegar a esas buenas conclusiones. Entonces vamos a leer acá. Paciente masculino de 8 años y 10 meses, estudiante de tercer grado, quien es remitido a valoración neuropsicológica por neuropediatría para valorar el perfil cognitivo actual. Con antecedentes personales de parto prematuro de 35 semanas, eso ya es relevante, ¿cierto? Estos chicos prematuros con frecuencia tienen trastornos del neurodesarrollo, incluido pues ahí también la capacidad intelectual limítrofe o discapacidad intelectual. Con antecedentes personales de parto prematuro de 35 semanas con hospitalización en UCI debido a infección bacteriana, con hallazgo inespecífico en resonancia de hiperintensidad talámica inespecífica, sin alteración en el logro de los hitos del neurodesarrollo y con diagnóstico de anemia, actualmente con tratamiento de ácido valproico. En el momento, con quejas de tipo atencional de larga data, es decir, dicen que eso es desde hace varios de años atrás, pero que han sido estáticas en el tiempo. Y también se quejan de dificultades en función ejecutiva, síntomas de ansiedad, y destaco yo las pautas de creencia poco estructuradas. En la evaluación neuropsicológica se encuentra capacidad intelectual limítrofe, problemas de atención sostenida y selectiva, fallas de metamemoria y niveles bajos de desarrollo de habilidades numéricas.
Se reportan síntomas clínicamente significativos de trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Eso es como la información objetiva que se encontró, tanto en la anamnesis como en el informe, y luego es cuando uno llega y hace el análisis. ¿Qué concluí yo? Los síntomas actuales del déficit de atención y hiperactividad se sospecha que se ven exacerbados o se explican más por la presencia de síntomas ansiosos, la medicación, los malos patrones de crianza, que todo eso junto con el perfil intelectual limítrofe explican más bien esa semiología que describe la familia, la que se vive día a día, y que se reconocen como factores críticos relacionados a la conducta en los diferentes contextos, motivo por el cual no se considera actualmente que los síntomas expliquen un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Se requiere realizar los apoyos y ajustes pertinentes en el entorno escolar y familiar para posteriormente realizar una nueva valoración que tenga mayor claridad frente a la etiología de los síntomas. Es decir, primero maneje el medicamento y vea por qué es ese y si se puede cambiar por otro que no sea anticrisis. Primero maneje los síntomas de ansiedad, primero maneje pautas de crianza, tenga claridad frente a esa neuroimagen y después podemos tener más claridad si lo que hay en este momento es por un TDAH. Porque ustedes qué creerían, este chico será que mejora sus capacidades atencionales y su funcionamiento en general, si mejoran las pautas de crianza, si se manejan los síntomas de ansiedad, si se cambia de medicamento, que ya vimos que independientemente de que justifique o no genera cambios cognitivos. ¿Creían que el paciente seguiría igualito como está si se intervienen esas cosas? ¿O cambia? Yo creo que pueden intentar hacerle como quitarle todo ese proceso que lleva tiempo de tratamiento, tanto la medicina como los hábitos en su hogar, en cómo se maneja el entorno de la familia. Yo creo que es mejor como, pues es como mi opinión, como intentar reducirle todas esas cosas a ver cómo sería la reacción, o si no, ya tomar otras medidas. Claro, ¿cierto? Porque digamos que si es un déficit de atención y hiperactividad, el tratamiento de primera línea es farmacológico, el metilfenidato, temas como la Concerta, la Ritalina, es lo que más efectividad tienen para estos casos. Pero si es un chico que no tiene déficit de atención y hiperactividad, sino que eso es más contextual, por como tú dices, el medicamento, los síntomas afectivos, las pautas de crianza, no le va a servir tanto, ¿cierto? Entonces no va a ser un buen diagnóstico porque nos va como a abrir como muchas opciones que no van a ser. ¿Cuál fue en este caso la conclusión? Lo que tenemos claro en este momento: funcionamiento intelectual limítrofe, las fallas atencionales y ese pobre desarrollo de habilidades numéricas, que no, como dijeron ahorita, es un trastorno específico del aprendizaje porque se explica más por esa capacidad intelectual limítrofe. De igual forma, es muy importante anotar como conclusión diagnóstica que hay síntomas de ansiedad importantes y que se requieren revisar, y a partir de ahí hacer las respectivas remisiones. Como tú decías, primero centrémonos con ese diagnóstico de capacidad intelectual limítrofe, ajustar temas escolares, en el hogar, medicamento y todo lo demás, y ver cómo cambia o mejora o sigue igual o empeora, y después sí podemos pensar si sí es o no es un TDAH. Porque si ponemos que es un TDAH, se tiene un enfoque muy diferente si es una capacidad intelectual limítrofe. Entonces, quisiera hacer con ustedes unas reflexiones finales. La primera: siempre se habla de neuropsicología clínica, y hay que saber que cuando estamos en el área clínica y de la salud, todos los profesionales tenemos que tener un compromiso total con los pacientes y también un compromiso total con nosotros mismos en cuanto a actualizarnos, basarnos en la evidencia, como lo que vimos hoy. Vimos tema de qué dice el DSM para el trastorno para el funcionamiento intelectual limítrofe, qué dice sobre el TDAH, qué criterios de ansiedad cumple, qué dice la literatura sobre el funcionamiento intelectual limítrofe. Listo, sí parece que la mitad tienen TDAH, pero cómo afecta ahí el ácido valproico, cómo si hubiera tenido esa anemia de células falciformes hubiera afectado el cuadro, cómo las pautas de crianza afectan, es decir, tener en consideración muchos aspectos para llegar a un diagnóstico, no simplemente ir rotulando que porque tiene fallas atencionales y hiperactividad, que es un TDAH, porque puede ser explicado por muchos motivos y no por un tema de neurodesarrollo. Segundo tema relevante: hay que pensar que ese diagnóstico que damos tiene una función, sirve para algo, si no, no lo mandarían a evaluar. Si no, no gastaría la EPS dinero en 4 horas de evaluación y no se necesitaría en el colegio, en el neuropediatra, en el neuropsiquiatra ese informe.
ese diagnóstico tiene que tener una utilidad y una funcionalidad. Y en este caso hay que tener claridad que si damos un diagnóstico, el manejo que se da es uno, mientras que si damos otro, el manejo es otro, que es el caso por el que en este caso no consideramos pertinente un TDAH para el chico. Tercero, pensar qué sigue después con este niño, a dónde lo mandaríamos. Si vale la pena que vaya a psiquiatra, a psicólogo, para manejar pautas de crianza, para manejar esos síntomas de ansiedad, para que en el colegio le empiecen a dar ajustes simplemente por esa capacidad intelectual limítrofe, que empiecen a hacer un rastreo más exhaustivo de ese medicamento, a qué se debe, si es que sí lo van a mantener, si es que lo van a quitar, por qué está. Es decir, no solamente llegar y dar un diagnóstico y lavarse las manos y decir hasta acá está el papel mío, sino pensar qué sigue después. Recordemos que en varios puntos hablamos de cuáles eran las fortalezas del niño, cuáles eran las áreas en las que mejor se desempeñaba, cuáles parecían ser las mejores estrategias. Vimos que no funciona con él tanto un tema de educación libre, que se beneficia del reconocimiento, entonces hay que pensar en qué sigue después de la evaluación y el diagnóstico. Y también, como hablábamos al inicio de este semestre, dar diagnósticos con un énfasis a la rehabilitación, a la intervención, porque al final a este niño nada le cambia la vida si simplemente se va con un informe que diga capacidad intelectual limítrofe, TDAH. No le sirve de nada en su vida, lo que le sirve es que con eso realmente se haga algo al respecto, que llegue a una intervención, que se empiece un proceso de rehabilitación, que se aclare que se sospecha que esas dificultades es por el medicamento, entonces que eso sea una justificación suficiente para de pronto cambiarlo, para revalorarlo o reconsiderarlo, hacer el énfasis a las pautas de creencia que hay que mejorar, hacer el énfasis a los síntomas de ansiedad. Entonces entender que ese informe, esa evaluación neuropsicológica no solamente busca lo cognitivo, ni busca un diagnóstico, sino entender ese cuadro actual de este paciente, por qué se explica. Y si eso que lo está explicando, suponemos que lo explica, si se mejora, podría el paciente cambiar en algún sentido. Bueno, yo los escucho a ver quién quiere hacer un comentario, qué piensan del diagnóstico, qué piensan de las conclusiones a las que llegamos, qué piensan de haber iniciado con anamnesis y con estas consideraciones y ver que al final no fue ni un trastorno de aprendizaje ni un TDAH, sino algo diferente, ver esa revisión de la literatura para el diagnóstico, qué comentarios tendrían para ir cerrando el espacio. Juan, yo te quería preguntar algo como, más así como una recomendación. Tú, cuando has tenido niños que de pronto el comportamiento no es tan normotípico como lo que se espera de que hagan las pruebas de manera como organizada, planeada, de que de pronto no se aburran tan fácilmente, como qué recomendaciones nos darías al momento de pronto de aplicarle como a niños con impulsividad o dificultad en planear? Porque recuerdo una vez cuando hice la Torre de México que me dio mucha dificultad con una niña porque precisamente en la planeación pues era impulsiva, entonces por más que como le trataba de hacer un poquito la instrucción dinámica fue complicado. Piensa que, por ejemplo, en esos casos, cuando son niños, el primer objetivo es que se enganchen, ¿cierto? Porque por eso mismo en un apartado pongo la observación conductual, el examen mental. Si el niño no está interesado y lo que quiere es salir rápido de la evaluación, pues eso va a tener poca confiabilidad. Pero luego tú me preguntas un caso específico y es cuando tiene impulsividad, ¿cierto? Igual, ten en cuenta que nosotros podemos adaptar la instrucción a su nivel, ¿cierto? Darle varios intentos, hacer más ejemplos de los que sugiere la prueba, pero al final ese desempeño uno puede decir que es sesgado, ¿cierto? Que no representa su capacidad para planear, como tú me dices en la Torre de México. Pero igual ten en cuenta que en su día a día, este chico que tú me cuentas es impulsivo. Entonces tampoco va a lograr planear. Así tenga una buena capacidad de planeación. Por su impulsividad no lo va a lograr aplicar. Entonces antes es pensar que, listo, tiene un bajo desempeño, ¿cierto? Pero tú después lo puedes justificar. Decir que desconocemos si sí tiene fallas en planeación, pero efectivamente por su impulsividad no logra hacerlo. Y es de pronto lo que se vive en el día a día. El chico puede tener una idea en mente, pero no la logra ejecutar. Entonces, es pensar lo mismo que decía ahorita. Tú tienes ese hallazgo y hay que trabajar con esa hipótesis para pensar después en la rehabilitación. Si tú en este chico mejoras la impulsividad, después puedes evaluar la planeación y ver si también la tienes que trabajar. ¿Sí me entiendes?
Sí, Juan, súper, mil gracias. Es verdad, como que sumar eso aún más para la observación también de que se le haga y también lo que tú dices, como engancharlo. Claro, engancharlo es lo primero y no suponer que porque le fue mal por otra cosa, no tenemos información. No, antes es mucha información la que tenemos. Si por una característica que el niño tiene es tan grave y tan generalizada como para que otras áreas se le afecten, en una prueba, que las pruebas son sencillas, ¿cierto? Son realmente sencillas. Eso quiere decir que en su día a día también tiene ese mismo problema. Entonces antes eso guía mucho la hipótesis. Da más valor a que la impulsividad es lo que más la afecta. Y antes que pensar en cualquier otro diagnóstico, pues destacas eso como elemento principal, ¿cierto? Bueno, no sé si de pronto alguien tiene otro comentario o alguna pregunta o vamos cerrando el espacio. Bueno, muchas gracias a todos por asistir y a todos por participar. Espero pues que este espacio tipo staff haya sido de su grado, que igual podamos aprender, ver que esos diagnósticos que son tan claros desde la anamnesis y desde las pruebas a veces no son tan claros, ¿cierto? Es muy importante hacer ese análisis y tener esa rigurosidad pues como para irse a leer, ir a leer cómo afecta el medicamento, cómo afecta el estado de ánimo, cómo afecta el aspecto de crianza, cómo afecta todo lo que tiene el niño en esa condición, para tener pues un mejor diagnóstico y entender que ese diagnóstico es lo que después nos puede guiar a una buena intervención. Sí, Juan, porque esos casos que nos trae siempre nos pueden ayudar a diferenciar muchos errores que se pueden tomar a nivel médico por tomar un diagnóstico acelerado. Entonces es muy bueno ver todos lo que opinan bajo su experiencia, qué se debe de hacer o qué no se debe de hacer. Me parece muy interesante estos espacios porque ayudan a uno clarificar más cuando tenga ese tipo de eventos o esas circunstancias con diferentes pacientes que pueden mostrar eso. Están muy interesantes. Gracias, Juan David. Muchas gracias a ti, Diana, por el comentario. Estás en lo cierto, ¿cierto? Estos espacios pues la idea justamente es esa. Como dije en el mensaje, forjar el razonamiento clínico, ir más allá simplemente de las hipótesis iniciales y las hipótesis contrastadas, sino uno darse a la tarea de investigar y de leer al respecto y pensar qué otras cosas pueden estar explicando la situación. Yo pienso que en muchos casos no hay afán para dar un diagnóstico, ¿cierto? Hay afanes para dar una intervención. Entonces eso es como lo más importante. Bueno, les agradezco a todos por la asistencia y nos vemos entonces dentro de 15 días. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas Hasta luego. gracias. Gracias. Gracias, gracias.